Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Quiero comenzar disculpando a José Manuel, el decano, nuestro decano, que inicialmente iba a abrir la jornada, pero bueno, le ha surgido un tema de última hora y no se puede conectar. Voy a hacer una breve introducción. Esta es una jornada organizada por el Comité de Industria y UAVs del colegio. Como creo que sabéis la mayoría que estáis conectados o que podéis ver esto después, lo estamos grabando y se publicará en YouTube. El colegio tiene varios grupos de trabajo bueno, pues colaboran desinteresadamente o bien revisando normativa, organizando este tipo de jornadas para visibilizar el sector, redactando informes, como hace el otro de los comités que tenemos, Comité de Sostenibilidad, y promocionando un poco la cultura aeronáutica. Esta jornada está organizada por el Comité de Industria y UAVs. Va a versar sobre el tema de los UAS, de los drones, y en particular de las startups, ¿vale? Va a estar moderado por el coordinador del grupo, que es Ernesto Llorente, y van a participar integrantes del propio grupo, que son ingenieros aeronáuticos colegiados y pues emprendedores en un mundo bastante retador, porque todo el mundo piensa que los drones ya están, pero bueno, nos hablarán de qué problemas están encontrando, cómo se les ocurre la idea, qué limitaciones normativas están encontrando, de financiación, bueno, una serie de cosas que se tiene de normal en cualquier tipo de emprendimiento, pero en un sector nuevo, pues igual más. Entonces, bueno, yo no me alargo más y paso la palabra a Ernesto y al grupo. Espero que sea de vuestro interés la jornada. Pues muchas gracias, Santiago, y bueno, bienvenidos a todos. Por favor, interrumpidme en cualquier momento si tenéis alguna pregunta, aunque en principio vamos a intentar seguir este guión de la agenda. Estamos arrancando más o menos en hora y la primera hora la queremos agotar. eh, Primero tomaré la palabra haciendo un breve análisis de contexto de cómo está el sector de drones en España, muy rápido, para que todos entremos en materia. Eh, Os daré también una pincelada de las tres empresas que hemos invitado hoy a hablar, aunque enseguida pasaré la palabra a los tres representantes porque nadie mejor que ellos nos van a poder contar lo que están haciendo y la idea es pasar a un par de rondas de preguntas, dos o tres rondas de preguntas sobre su visión, sus hitos, sus ventajas competitivas o cómo ven ellos el sector y también como contrapunto, pues los retos a los que se enfrentan, las dificultades que ven. Lo haremos como por lo menos en un par de rondas y si nos organizamos bien en tiempo tendremos al final algunos minutos para que entren preguntas del público y sería interesantísimo que hubiera una cierta interacción. En todo caso, no esperamos que se alargue más allá de las 8. Entonces empezamos con la mesa redonda y como os decía, bueno, pues para mí es un orgullo desde el comienzo de año haber tomado el rol de coordinador de este grupo de industria y drones del colegio, con el que llevo participando ya 10 años, en realidad. Desde 2015 me uní como un miembro integrante del grupo, con, con- con fases de mayor colaboración por mi parte y fases un poco mm, más tranquilas. Y bueno, he visto la evolución del grupo y ahí tiene pues colaboradores magníficos, ¿no? Pero también es muy bueno que nos centremos en aquellos que hacen una labor tan complicada como es el emprendimiento. Entonces, esta jornada también es para honrar a esas empresas que a veces no se conocen tanto en el día a día, pero que están sin duda pues sabiendo ser pujantes en un sector que está quizá un poquito atomizado, ahora hablaremos de ello, y sin embargo pues también deja ver que llega ahora lo interesante por fin, ¿no? Que todo esto va a girar un poco en torno a aplicaciones más complejas, operaciones más complejas, categoría específica. Os va a empezar a sonar todo esto bastante. Y estas empresas están sabiendo posicionar en soluciones que son diferenciadoras, ¿no? No nos estamos yendo al mass market, sino quizá a operaciones más complicadas o a plataformas más avanzadas
o a capacidad de algoritmia más complicada también. Y por ahí está demostrando también el ingeniero aeronáutico español que sabe dominar estas tecnologías y tiene una propuesta de valor. Entonces, bueno, me van a acompañar esta tarde Joan Albert Such García, que es el co-CEO de Valira Aerospace, Juan Veiga, que es el CEO de Águila Analítica Avanzada, y Carlos García Flores, que es el CTO y cofundador de Invixa AirTech. Luego les daré paso como es debido para que se presenten y presenten sus empresas. Pero como os decía, quiero empezar con una especie de introducción o contexto al sector de drones civiles en España. Me estoy apoyando aquí en datos públicos facilitados por nuestra Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por AESA, y bastante actualizados este mes, o final del mes anterior, mediados de este mes, porque AESA se preocupa de publicar un montón de registros y bases de datos en su portal público, ¿no? Entonces, a día de hoy, aproximadamente, tenemos en España más de 133.000 operadores drones civiles registrados, una cantidad muy elevada, y aquí se puede ver un poco la progresión y cómo ha sido en los últimos 10 años en función de la normativa que ha estado aplicando, con un salto importante justo en tiempos de COVID y un poco al amparo de la normativa europea que ya iba a entrar en aplicación, ¿no? Pero ahora con el nuevo Real Decreto que entró en aplicación el verano pasado, el 517 de 2024, pues se sigue viendo una tendencia al alza, un poquito más moderada, pero en todo caso unos registros muy elevados. Sin embargo, esto hay que saber ponerlo en contexto, porque muchos de nosotros, y me incluyo a mí como persona física, pues nos hemos registrado desde hace ya muchos años como operadores de drones ante AESA, pero no vivimos de vender o de comercializar con las operaciones que hacemos con los drones. Somos pilotos un poco ocasionales o por circunstancias de nuestros trabajos, pues bueno, nos ha interesado conocer estas tecnologías. Así que este número tan elevado no representa en realidad todo el negocio o lo que es el negocio real de los drones civiles en España. De hecho, del orden del 5% o incluso un poco menos, son los operadores que están registrados para operar en el escenario estándar STS Nacional 01. Bueno, con unas condiciones muy concretas y menos del 3% o alrededor del 3% para el escenario estándar STS es 02, el Nacional 02 más para operaciones VVLOS, pero también en entornos muy controlados con observadores. Entonces, bueno, vemos que ya cae mucho el registro de esos operadores inicial a aquellos que están un poco en disposición de ajustarse a estos escenarios estándar. Pero si ponemos un embudo y nos saltamos un poco de la categoría abierta y saltamos a la categoría específica en España, vamos a ver que de esos 133.000, tan solo 226 operadores han sido autorizados para operaciones en categoría específica en España. Es que no llegan ni al 2% de la cifra que mencionábamos, ¿no? Con lo cual se estrecha mucho el embudo. Y de esos 226, casi la práctica totalidad, bueno, un porcentaje muy elevado, el 87%, se han ajustado a un Predefined Risk Assessment, por decirlo así, un PDRA, en un escenario muy bien definido tanto por la parte de la Autoridad Civil Aeronáutica, por AESA, como asimilada por parte del operador. Es decir, se establecen unas reglas del juego, se identifica un escenario y unas condiciones a cumplir en dicho escenario. Y esto, bueno, es un caso de éxito un poco normativo y también operacional que ha permitido que las operaciones fitosanitarias en España hayan conseguido un repunte. Ahora hay bastantes empresas, casi 200 operadores que están consiguiendo ofrecer este tipo de servicios de una manera regular. Uno de ellos nos acompaña hoy también, porque creo que Invixa tiene esta capacidad. Luego nos lo contarán. Y de todos esos operadores, de esos 133.000 registrados, solamente uno, o de esos 226 que están autorizados en categoría específica, solamente uno ha obtenido el certificado de operador de drones ligeros, lo que se llama el LUC, ¿vale? Fue el año pasado, en febrero del 24, y se le otorgó a CAT-UAV, que también es una entidad asociada al Barcelona Drone Center. Y eso nos pone un poco en contexto. En Europa ahora mismo, a día de hoy, hay entre 30 y 50 operadores que han obtenido este certificado LUC
de ese orden. No tengo el listado exacto a día de hoy, pero en España nos está costando un poco entregar alguno más. De todos modos, es solamente, bueno, el síntoma de que la capacidad de hacer operaciones complejas y avanzadas está en manos solamente de unos pocos. O sea, una primera consecuencia podría ser que a día de hoy hay alrededor de unas 30 operadores autorizados que están realizando operaciones más complejas, porque estoy sustrayendo los 196 de fitosanitario de los 226, ¿no? Y entonces los otros 30 podemos pensar que son operadores que no hacen esas operaciones en el Predefined Risk Assessment, sino que están haciendo como operaciones más complejas, susceptibles de análisis y metodologías SORA, y con aprobación muchas veces pues caso por caso, ¿no? Respecto a las aeronaves tipo dron registradas, me refiero a los fabricantes y a sus modelos, pues la agencia nos indica que hay casi 500 modelos registrados, de los cuales 5 son eVTOL para categoría específica. Y luego los operadores han registrado para cometer estas operaciones en categoría específica del orden de 13.500 plataformas con número de serie único, ¿vale? Un poco para ver el volumen de lo que se está moviendo hoy en día en España. Quería aprovechar esta jornada para decir que, como nos decía el secretario general del colegio, pues que pertenecemos al grupo de industria y UAS del colegio, que este año hemos arrancado el curso pues con una nueva propuesta de coordinación en el grupo, en la que nos centramos sobre todo en dos áreas, en la aeronave como tal y en el sistema, ¿no? O sea, en el UAS. Y por otro lado, las operaciones de drones, ¿no? Tanto operaciones un poquito más complejas, como digo, las que están vinculadas a categoría específica, el SORA, etcétera, ¿no? Porque la categoría abierta está bastante superada ya. Y sin embargo, la categoría certificada, pues parece que todavía le queda eh, un poco por llegar, por lo menos, o bastante. Entonces, esto es un poco las dos patas principales del grupo, aunque intentamos no descuidar otras áreas importantes para el sector, ¿no? Pues también todo aquello que tenga que ver con USpace, eVTOLs, vertipuertos, tenemos gente asociada al grupo que son expertos en estas materias y de vez en cuando nos van también aportando pues novedades o indicando cómo están avanzando estas partes de la tecnología. Y también estamos intentando fomentar el diálogo civil y militar, porque tenemos compañeros asociados cuyas empresas pues tienen aplicaciones duales y también les gustaría recibir apoyo en los procesos de certificación, no solamente por la vía de AESA o EASA, sino también por la parte de la DGAN, el INTA, etcétera, ¿no? Bueno, pues entender un poco ese diálogo y también las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones duales en un contexto que no podemos ignorar, muy complicado y donde se habla mucho de drones todos los días. También estamos buscando esa interlocución activa con la Administración. En el pasado, desde el grupo, fuimos parte muy activa de la Comisión Asesora de REPAS de AESA y a día de hoy estamos hablando pues también con la Administración, pero incluso a nivel local para apoyar o para entender iniciativas que se pueden dar incluso a nivel ayuntamiento, a nivel autonómico, con estrategias nuevas de drones que quieren reimpulsar el sector. Y bueno, pues desde el colegio pensamos que también podemos aportar conocimiento y coordinación, ¿no? De cómo se pueden llevar a cabo algunas actividades. Y también, por supuesto, tenemos mucha interacción con la industria y con la academia. A veces participamos en foros externos, nos suelen llamar mucho para moderar mesas redondas o para dar un contraste a mesas de opinión, pero la de hoy, la jornada de hoy de startups, es como una de las primeras que hacemos en el año como actividad propia nuestra. Así que muchas gracias por uniros. Otra actividad que queremos desarrollar en este grupo de trabajo es poner en valor el papel del ingeniero aeronáutico en el sector de drones. Entonces queremos conseguir hacer una especie de directorio, eh, un poco quién es quién en el sector, para poner en valor este perfil de ingeniero aeronáutico que ha sido capaz de migrar sus capacidades desde un sector muy tradicional, muy reglado, todo muy certificado, a entenderlo, a digerirlo, a regularlo, incluso a liderarlo desde empresas internacionales. Y bueno, pues a día de hoy tenemos muchos ingenieros aeronáuticos nacionales que son referentes en el sector internacional. Y bueno, nos gustaría que también se generase una especie de think tank alrededor de este comité. Entonces, si pensáis que debéis pertenecer a este grupo de trabajo o que tenéis algún compañero del sector que es referente, pues háznoslo llegar porque nos gustaría como
visibilizar pues eso, a todo el ingeniero, a todo el gremio del ingeniero náutico en el sector. Hoy en particular os traigo tres buenos ejemplos, así que ahora les doy la palabra. Para empezar, voy a darle la palabra a Joan Albert Sug, de Valiria Aerospace. Valiria es una empresa bastante joven, está especializada en el diseño y desarrollo de sistemas aéreos no tripulados avanzados y ha nacido esta empresa pues como una evolución natural de lo que se puede considerar un spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, un grupo de generación espontánea que se llama Horus UPV y de varios de los proyectos que ellos venían haciendo desde 2018, ¿no? Entonces, estaban investigando y poniendo a prueba diferentes prototipos para desarrollar drones con los que experimentar con pilas de hidrógeno y al final se han consolidado como una startup muy disruptiva. Entonces, bueno, pues ahora en unos segundos voy a dar paso a John Albert. Luego le seguirá Juan Pan, como representante de Águila Analítica Avanzada, que es una startup que ha nacido eh, en, hacia el año 2022 y en el ámbito de la Civil UAV Initiative, tengo que decir, porque es como se incubó en la cuarta edición de la BF Aero, una iniciativa que cuelga de la mencionada Civil UAV Initiative. Y al año siguiente, después de incubarse, se volvieron a presentar, pero en el marco ya en el itinerario de aceleración. Ya crearon la empresa y luego ya vieron un proyecto concreto que es el SPA o el Smart Pavement Analytics, la analítica inteligente de pavimentos, y esa la han conseguido como más acelerar, ¿no? Luego nos lo va a contar mejor Juan. Y por último, pero como se suele decir, last but not least, vamos a tener a Carlos García de Invixa AirTech, que es una empresa fundada hacia el año 21 y ubicada en León, en el Parque Tecnológico, y que hace muchas cosas, ¿no? Ellos sobre todo son operadores, pero operadores, como digo, de aplicaciones bastante avanzadas. Entonces, tienen la capacidad de operar en fitosanitario, como decía. Es una de esas 196 empresas nacionales que obtuvieron esta autorización, creo que de los primeros, además. Pero luego son capaces de unir estas operaciones avanzadas con la inteligencia artificial, y lo más reciente y más importante que han conseguido es ser la primera empresa nacional en obtener el permiso o la autorización de AESA para volar aeronaves con pilotos deslocalizados de la operación. Nos va a explicar luego Carlos muy bien qué significa esto y qué oportunidades se presentan, ¿no?, en el panorama. Y bueno, tienen un montón de galardones muy recientes también, pero pues que las colocan en el panorama nacional, ¿no?, como el Startup León I4, el Emprende 21, también reconocimientos por parte de NISA y han estado muy presentes también en la final de la South Summit de este año. Así que un orgullo tenerles a los tres y voy a darle la palabra primero a John Albert Sug para que nos cuente mejor Valiria Aerospace. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, como decía Ernesto, creo que nos ha escrito muy bien. Somos una spin-off de la Politécnica de Valencia. Venimos de un contexto más de investigación. Inicialmente empezamos como estudiantes y luego pivotamos ya conforme fuimos acabando nuestra parte universitaria arreglada al mundo de la investigación. Y a través de un proyecto nacional de desarrollo de aeronaves no experimentales con pilas de hidrógeno, desarrollamos la aeronave que veis bajo. La nave inferior es un sistema de ala fija que está planteado como una aeronave experimental combinando la tecnología de pila de hidrógeno y propulsión distribuida. Sin embargo, todo lo que hicimos hasta ese momento era completamente experimental, eran sistemas para la investigación pura. José, mi socio, que también está aquí, y yo estuvimos trabajando en la industria durante un tiempo y ya el pasado año, junto a la Politécnica, decidimos dar el paso hacia adelante y desarrollar la aeronave que veis arriba, que es en la que estamos trabajando ahora mismo, que es un sistema de despegue y aterrizaje vertical con capacidad de operar desde buques. Es decir, estamos enfocándonos en operativa más compleja y con una alta barrera tecnológica que, como decía Ernesto inicialmente en su intro, que no es el típico mercado de masas. Es decir, estamos buscando un sistema que es capaz de operar en alta mar, de operar con viento, operar con lluvia, ser capaz de proporcionar ojos en el cielo a operadores como la Guardia Civil, la Armada, salvamento marítimo o cualquier tipo de operador de plataformas energéticas offshore, como pueden ser plantas petrolíferas, o para que os hagáis un poco la idea de nuestro mercado objetivo.
Son sistemas que tienen que ser, primero de todo, seguros, eficientes, de altas prestaciones y capaces de transportar cargas de pago también de altas prestaciones, es decir, equivalentes a lo que montaríamos en un helicóptero. Cámaras ópticas con más de 100 aumentos, capaces de ver a 5 kilómetros la camiseta de una persona, radares SAR, es decir, cualquier tipo de sistema de las capacidades para poder monitorizar el ambiente, emisiones de vigilancia o reconocimiento. Además de eso, tiene que estar el sistema mucho tiempo en el aire. Por lo tanto, nuestro sistema, nuestra aeronave no tripulada, es capaz de volar hasta 3 horas con motores eléctricos y 6 horas con motores de combustión e incluso con pila de hidrógeno. El objetivo sería que la parte de investigación convergiera con el desarrollo de la aeronave comercial y poder llegar a ofrecer una solución por encima de lo que hay ahora mismo en el mercado y diferenciarnos no solo a nivel español, sino a nivel europeo e incluso mundial. Entonces, estamos, como podéis imaginar, en una categoría más específica y conforme desarrollamos plataformas de mayor complejidad, el objetivo es ir a plataformas ya certificadas. Es un poquito para que nos ubiquéis. No sé si quieres que aclare algo más, Ernesto. No, creo que ha quedado bastante claro vuestra propuesta de valor inicial, Joan, y voy a darle paso a Juan, que nos ha preparado una pequeña presentación. Yo la iré pasando si quieres, Juan, tú me indicas y nos cuentas Vale, en pocas palabras qué es Agia Advanced Analytics, ¿no? Y qué es vuestro proyecto SPA, ¿no? Sobre todo el Smart Pavements Analytics. sí, gracias Ernesto. A ver, nosotros nos gusta definirnos como una empresa de inteligencia artificial, pero que pone el foco en la inspección de infraestructuras y concretamente de infraestructuras de ingeniería civil. ¿Por qué? Bueno, pues tanto Javier como yo, Javier Losada, mi socio, pues tenemos bueno, ya una larga trayectoria. Uno, Javier, en el área de aeropuertos, yo en el área de aeronaves, y los dos somos muy conscientes de la importancia de un buen plan de inspecciones y su ejecución para mantener correctamente operativo aquel activo, ¿no? que sea de nuestro interés. Y nos pareció pues que concretamente en el área de inspección de infraestructuras pues había un amplio margen de mejora, ¿no? Y bueno, pues nos propusimos bueno, tratar de mejorar lo que se hacía a día de hoy. Nuestro primer producto es el Smart Pavement Analytics, que está centrado específicamente en la detección de defectos en pavimentos asfálticos. Aquí en esta slide lo único que bueno, me gustaría mostrar es un poco los procedimientos que hay a día de hoy. Por ejemplo, para inspección de carreteras, ¿no? Pues, o se desplaza una cuadrilla que in situ toma medidas de los distintos defectos que encuentran, lo vuelcan a una cuartilla normalmente en formato físico y luego posteriormente en oficina técnica pues se analiza, ¿no? Y se toman decisiones acerca del mantenimiento. Una opción más moderna es la de dotar un vehículo terrestre, una furgoneta, con una serie de sensores que hacen esa recopilación de datos de manera automática, pero que sigue requiriendo de un análisis posterior básicamente manual, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos métodos pues tiene una componente de trabajo manual muy significativa, por lo que no son del todo viables para cubrir amplias extensiones de terreno. Pasa, por favor, Ernesto. La propuesta que hacemos nosotros es pues, utilizar bueno, estas tres patas tecnológicas que veis ahí, ¿no? Usar drones para sobrevolar la infraestructura de interés, carreteras en este caso, adquiriendo imágenes, bueno, un gran volumen de datos en forma de imágenes. Hacemos el análisis por medio de algoritmos, porque realmente de otra manera no sería viable, ¿no? Y todo esto lo unimos con un proceso completamente automatizado. ¿Vale? Entonces, desde el momento en que el dron nos proporciona las imágenes hasta que nosotros sacamos los informes técnicos, realmente pasan unos pocos minutos. ¿Vale? Se hace de una manera prácticamente sin intervención humana. Además, lo que hacemos es postprocesar esas detecciones de los algoritmos de acuerdo a un estándar internacional, el ASTM 6433, que lo que propone bueno, pues una ponderación, digamos, de la severidad de dichos defectos para darnos un indicador de estado, ¿no? Entonces, no solo proporcionamos detecciones en bruto de algoritmos, sino que además pues, damos esos resultados de alto nivel para que los gestores de la infraestructura pues, puedan tomar las decisiones correctas. Pasa a la siguiente, por favor, Ernesto. Estos son pues, casos de uso típicos, ¿no? De nuestro sistema. Podemos utilizarlo o bien para obtener un estado general de la carretera con esos mapas de colores que veis ahí, los mapas de PCI.
Claro, como volamos a una media de unos 30 metros y si bien las cámaras que utilizamos son cámaras convencionales, ¿no? O sea, nosotros tratamos de que la operación sea lo más sencilla posible, entonces utilizamos drones convencionales, drones comerciales típicos de DJI y usamos también cámaras convencionales. Entonces, lo que ocurre que, claro, que tú si ese sistema lo pones a unos 30 metros de altura, consigues imágenes de muy alta resolución, ¿no? Con lo cual conseguimos medir esos defectos con mucha precisión, lo que es de mucha utilidad también para preparar los pliegos de mantenimiento. O sea, en Evidentemente, con vuestro una caso, resolución... Juan, perdona que te Sí, interrumpa, en vuestro caso, al contrario que el caso anterior, la plataforma, digamos, como que es un commodity. Es más, o sea, sí, digamos, vuestra operación es categoría abierta. Entiendo que siempre voláis en la línea visual del dron. Bueno, no siempre, no siempre. Nosotros lo que Bueno, tratamos es de ser agnósticos respecto a la plataforma, pero por precisamente supuesto. para facilitar el tema de la operación intentamos que el dron esté en la clase más baja posible, ¿no? Típicamente Ujú, volamos ujú. con un Mavic de DJI, bueno, drones rondando el kilo, ya los conocéis, pero si es necesario podemos ir incluso a drones de menor tamaño. Normalmente en categoría abierta, pero nosotros también hemos pedido una autorización específica, en nuestro caso, para Ujú. volar más allá de línea de vista, ¿no? Porque si lo que Ah, muy vas a bien. inspeccionar es un puente, pues el dron no sale de un determinado radio, pero al poner el foco en una estructura longitudinal, Claro. pues claro, muy rápidamente el dron se va del alcance del piloto. Entonces, por este motivo hemos pedido una autorización específica para volar hasta unos 10 kilómetros de distancia. Vale, bueno, por continuar con los casos de uso, bueno, evidentemente si pones una cámara en el cielo hay muchísima información, ¿no? En esas imágenes. Entonces nuestros algoritmos, hemos entrenado algoritmos también, no solo para detectar defectos, sino cualquier otro elemento que esté en el campo de visión, con lo cual podemos hacer fácilmente inventariados de distintos elementos. Y también, ya lo último, pues preparar ortoimágenes de mucho detalle, ¿no? Pues similar a la típica imagen de satélite, pero con resoluciones unas 20 veces más bajas, mejores. Pasamos de GSDs de unos 30 centímetros a GSDs rondando el centímetro. Y bueno, te había preparado aquí unas slides con las ventajas específicas, pero concretamente centrándonos en las ventajas que ofrecen los drones frente al vehículo terrestre, lo he comentado ya de que tenemos resoluciones de imagen mucho mejores que las que dan las imágenes aéreas o imágenes de satélite, que en una sola pasada capturamos todo lo que hay en la carretera y su entorno. Pero además hay un tema de seguridad muy importante, ¿no? El uso de vehículo terrestre implica situar un vehículo en un carril circulando a velocidad normalmente reducida, ¿no? Con el peligro que esto supone para otros usuarios de la vía. Nosotros, claro, la propuesta que hacemos es poner un dron volando a unos 30 metros de altura, un dron pequeño, ¿no? De poco peso, volando por encima del tráfico de manera que en ningún momento interferimos con los usuarios, ¿no? Ni ponemos a los inspectores en la carretera tampoco, con lo cual creemos que es una operación, la operación que planteamos es en su conjunto bastante más segura que los métodos tradicionales, ¿no? Y bueno, un poco más, no sé si os ha quedado alguna duda que queráis comentar ahora o lo comentamos después. Sí, yo quería darle paso, si puede ser ahora a Carlos, para luego ya entrar directamente en lo que es la mesa redonda, ¿no? Pero creo que ha sido muy explicativo. Muchas gracias, Juan. Muy interesante también ver dos empresas tan distintas, ¿no? Como Valiria nos ha contado Joan y como Águia, ¿no? Y vuestro proyecto. Así que creo que ha quedado bastante manifiesto. Y ahora vamos a darle paso a Carlos para que nos cuente qué hace Invixa, cuál es vuestra propuesta de valor, lo que habéis conseguido más recientemente y ya nos metemos en la mesa. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, yo soy Carlos García y soy cofundador de Invixa y hago las funciones de CTO, un poquitillo el desarrollo de la tecnología. En Invixa realizamos dos tipos principales de actividades. Si quieres pasar la diapositiva, la siguiente. Hacemos dos tipos de actividades, ¿vale? Por un lado, actividades que llamamos convencionales, actividades convencionales con drones, que son las que están puestas abajo, inspecciones de infraestructuras, agricultura, topografía y cartografía, y también audiovisual. Y bueno, no aparece ahí, pero también realizamos formación de pilotos. De hecho, somos uno de los grandes contribuidores a que el número de pilotos siga creciendo en España. El mes pasado formamos unas 50 personas y este mes pues vamos por el camino. Vale, ese tipo de actividades
llamamos convencionales y bueno, pues son las que nos permiten pues mantener el flujo de caja y bueno, pues no haber tenido que salir a ronda, no habernos diluido hasta ahora. El otro tipo de actividades que realizamos, que son las que realmente nos gustan, por así decirlo, las actividades innovadoras, lo que tratamos de hacer es unir drones, conectividad e inteligencia artificial. ¿Vale? Ahora mismo tenemos dos proyectos más avanzados que unen estas tres patas. En primer lugar, y lo mencionaste antes, el del piloto deslocalizado, es decir, poder conectarnos con un dron que está muy lejos, recibir esas imágenes en tiempo real o poder controlar el dron en tiempo real y además de controlarlo y de recibir las imágenes, pues conseguir analizarlas en nuestro servidor con inteligencia artificial. Luego creo que tengo una diapositiva en la que vemos bueno, pues cuál ha sido el roadmap de este proyecto. ¿Vale? Y el otro proyecto que tenemos más avanzado, aunque bueno, lo comenzamos hace unos 6 meses y de la mano de la incubadora de la Agencia Espacial Europea en Castilla y León, de SABIC, es el control de paracaídas guiados con inteligencia artificial para la recuperación de cargas espaciales tras lanzamientos espaciales. ¿Vale? Al final no deja de ser un dron. En este caso utilizamos la inteligencia artificial no para el análisis de la imagen, sino para el guiado del paracaídas y conseguir guiarlo con mayor precisión al sitio que queremos. Si quieres pasar la diapositiva. Bueno, nosotros fundamos la empresa en 2021. La fundamos cuatro ingenieros aeronáuticos, 3 Carlos y un Víctor. Y los 4 habíamos tenido una progresión bastante similar. Los 4 habíamos estudiado el grado y el máster en la Universidad de León, ingenieros aeronáuticos, y nos habíamos ido a trabajar a Valladolid en el sector de la automoción. ¿Vale? Tras unos años trabajando en la automoción, pues bueno, y también con la llegada de la pandemia nos cerraron los bares. Cuento como anécdota, nos pusimos a pensar y dijimos realmente lo que queremos hacer es emprender y bueno, salió la idea de crear una empresa alrededor del mundo de los drones que siempre nos había llamado la atención y fue cuando fundamos Invixa. A día de hoy, aparte de nosotros 4, pues tenemos otras 4 personas que trabajan con nosotros en Invixa, que están contratadas por Invixa. Y también tenemos 2 estudiantes, uno de ellos en su último año del máster de Ingeniería Aeronáutica, un potencial colegiado el año que viene. Y bueno, ahí estamos los 10 a tope. Hemos tenido el apoyo de diferentes incubadoras, de diferentes programas de aceleración y bueno, como comentabas al principio, pues también, sobre todo durante el último año y medio, pues nos han reconocido con diferentes premios. Vale. Y ya por último, el proyecto de UAV 5G que llamamos nosotros, el proyecto de controlar el dron a muy larga distancia y analizar esas imágenes con inteligencia artificial. Este ha sido un poco el roadmap que hemos tenido hasta ahora. ¿Vale? En el 2024 hicimos un primer POC de la mano de Inetum. Este POC era para ENA en el aeropuerto de San Sebastián, para la detección de objetos de FOD, de objetos extraños en pista. Entonces teníamos un dron que barría la pista, iba sacando fotos, las enviaba a un servidor que estaba localizado ahí en el mismo aeropuerto, mediante una red en autoprestación que tenían en 5G y en el servidor pues se analizaban esas imágenes y se detectaban pues tornillos, cachos de maleta, tuercas, en fin, todos esos objetos que pudieran ocasionar un problema para el despegue de los aviones. Eso fue en el 2024. El mismo año, a finales del 2024, a principios de 2024 fue cuando conseguimos el primer cliente, pero hasta hace muy poquito, hasta 2025, hasta marzo, no hemos empezado a operarlo. ¿Por qué? Porque este ya era un proyecto con el piloto realmente deslocalizado, es decir, es un proyecto de vigilancia en el que tenemos un dock, concretamente está colocado en
en Ávila y durante 3 veces al día, todos los días, realizamos una serie de vuelos de vigilancia de la zona. Para este 2025 lo que pretendemos es, gracias a que ya tenemos esa autorización esta autorización que nos han dado es concreta para un lugar, pero bueno, la podríamos ampliar a otros lugares. Entonces, para este 2025 lo que pretendemos es realizar 2 POC más para la industria energética y para agricultura. Y bueno, este es un poquitillo el resumen de nuestra historia. Seguiremos hablando y cualquier cosa, pues aquí estamos. Bueno, pues yo creo que es muy interesante. Tenemos pues todos los ingredientes sobre la mesa. Yo creo que vamos a pasar ya a la mesa redonda como tal. Lo voy a dejar así. Entonces, sí que quería lanzar una primera pregunta que tendréis que adaptar un poco a la naturaleza de la actividad de cada empresa. Pero se puede decir que los tres habéis dado ya el salto a donde se intuye que está el negocio, que es la categoría específica, aunque Carlos nos ha mencionado que hay una serie de actividades que son más recurrentes en la categoría abierta, que puede ser esa pequeñita vaca lechera que te mantiene las cuentas a flote para poder innovar y apostar por esta categoría específica que es más retadora, ¿no? Entonces, os estáis posicionando hacia esa categoría específica y habéis logrado dar unos primeros pasos muy complicados, ¿no? Cada uno en vuestro área. Vamos a decir, plataforma, capacidad de algoritmia y bueno, pues capacidad de operar y de obtener actualizaciones complejas, ¿no? Entonces, bueno, una vez presentados estos proyectos y entendiendo un poco vuestra visión, como startups, ¿qué necesitaríais o qué reclamáis al sector para poder seguir creciendo, ¿no? Porque se ve que es un sector complicado. Como he dicho antes, las cifras puede siempre engañar el número de operadores drones registrados, pero eso no representa realmente el volumen de actividad, ¿no? Y sabemos que no es fácil obtener estas autorizaciones o también los marcados de clase, etcétera, de las aeronaves, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas barreras según vosotros y qué propuestas os ocurren para que todo esto pueda seguir avanzando o vuestro negocio pueda escalar? No sé si Pues queréis a cada uno enfocar un poco desde vuestro punto de vista. Por ejemplo, Joan Albert, ¿qué quieres contarnos de Valira? En qué punto estáis? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Cuáles son esas ventajas que entrega a día de hoy un eVTOL? Nos has dado ya un poco unas pinceladas de qué supone ser un fabricante español de eVTOL y qué barreras intuyes o dónde podría apoyarte la administración o la industria nacional para que un proyecto como Valira vaya adelante, ¿no? Pues es una muy buena pregunta, porque al final es un, es un campo muy amplio y Mm. más en un caso de una tecnología tan específica como la nuestra. Lo primero que hemos visto es que, curiosamente, el sector público está más dispuesto a aceptar este tipo de tecnologías que el privado, ya que tienen más libertad operativa. Curiosamente, a diferencia de en otros sectores, en otros mercados, los que están siendo la punta de lanza de la implementación de este tipo de tecnologías son tanto los sistemas de doble uso, es decir, al final son sistemas de doble uso, tanto la parte gubernamental militar como la parte gubernamental civil, ya sea salvamento o guardia civil. Entonces, ahora mismo nosotros lo que queremos es llegar también a potenciales operadores del sector privado, porque parece ser que con la parte de defensa, con la parte militar, ya se empiezan a atisbar las bondades de sistemas como el nuestro, sistemas que son capaces de volar más tiempo, de hacerlo de manera segura, de hacerlo en condiciones que un dron más pequeño o una aeronave de ala fija de pequeñas dimensiones no es capaz de sobrevivir o de llevar una carga de pago suficiente. Pero este tipo de operadores privados todavía no entienden las limitaciones de las aeronaves no tripuladas, todavía no entienden que pueden hacer mucho más de lo que esperan y pueden ayudarles a ahorrar costes. Eso por una parte, es decir, llegar a esos clientes y demostrarles que podemos ayudarles a operar mejor, podemos ayudarles a ahorrar costes o a multiplicar capacidades. Pero luego eso tiene que ir de la mano de las autorizaciones operativas
En nuestro caso tenemos que ir a un SAIL 3 e incluso un SAIL 4 para algunas operaciones. Entonces, ahora poco a poco se va avanzando en esa dirección. Se están consiguiendo en otras partes de Europa. Con los últimos MOOCs y los OSOs que se han actualizado, parece que todo va en la dirección correcta. Pero necesitamos esa seguridad de que no tenemos que depender únicamente de la parte pública, porque al final Guardia Civil está haciendo pruebas con plataformas equivalentes fabricadas fuera de España, la Armada también. Por ahí sabemos que podemos conseguir demos, incluso podemos conseguir ventas. Pero dentro de la parte privada tenemos que poder decirle a nuestro cliente que te entregamos la plataforma, te acompañamos, pero vas a poder volarla. Entonces, por eso hemos decidido enfocarnos inicialmente en la operativa naval, porque técnicamente tiene una barrera de entrada muy alta, pero por las mismas, una vez la superas, ya puedes operar, por así decirlo. Es más fácil conseguir, porque no vuelas sobrepoblado, no vuelas sobre... Tienes unas circunstancias que le permiten de manera realista conseguir esa autorización. Entonces, a nivel de concienciación, creo que es algo muy importante que transmitamos a esos clientes que les podemos ayudar. Creo que es lo principal. Muchas gracias, Albert. Y para vosotros, Juan, por ejemplo, que tenéis clarísimo que vuestro know-how potente es la algoritmia, la inteligencia artificial que implementáis pues a esos datos capturados por el dron, ¿no? Pero también os habéis dado cuenta que ya os van llegando proyectos en los que tenéis que analizar eh, infraestructura lineal, tenéis que empezar a recibir autorizaciones para operaciones más complicadas, como decías, incluso fuera de la línea de vista. Que, bueno, con todos estos hitos que ya habéis conseguido, ¿no? Y este crédito que os ha dado un poco el ecosistema de incubación y aceleración, ¿qué obstáculos advertís para seguir creciendo o para que, sí, para que AIA pueda acceder al siguiente nivel, ¿no? Para que esto realmente escale, ¿no? Como Ujú. negocio, ¿no? Pues mira, nuestro reto es un poco diferente porque nosotros un poco lo que tratamos de cambiar, el paradigma que tratamos de cambiar es que hay muchas cosas que tradicionalmente se están haciendo de una manera y creemos firmemente que se hacen mejor desde el aire. ¿Vale? Y además esto ha sido posible desde hace muy poquito porque de pronto tenemos unas aeronaves pequeñas, fiables, versátiles como son los drones, ¿no? Entonces, nosotros más que inventar un uso nuevo, lo que estamos es tratando de traernos al sector aero, aunque sea el aero mini, ¿no? Porque nuestros drones son muy pequeñitos, pues una actividad que toda la vida se ha hecho desde el suelo, ¿no? Entonces, hay dos retos principales y los dos son psicológicos, diría yo. Por un lado, el sector de las infraestructuras, como se ha hecho toda la vida desde el suelo, para ellos es un poco ciencia ficción hacerlo desde un dron. ¿Vale? Y esto es una cosa que tenemos mucho que hablar, mucho que contar, mucho que concienciar, ¿no? A los potenciales clientes. Oye, se puede hacer desde el aire, efectivamente no incumplimos nada, lo hacemos todo by the book, pero se puede hacer y aportamos además una serie de ventajas que no tienes desde cuando haces ese mismo ejercicio desde el suelo, ¿no? Pero echando piedras contra nuestro propio sector, nos hemos encontrado también con un cierto inmovilismo, porque nosotros inicialmente planteamos la empresa como una empresa que se dedicaba únicamente al análisis de los datos. Nosotros no queríamos volar, o bueno, queríamos volar lo mínimo para hacer nosotros nuestras pruebas de campo y ya está, ¿no? Y tirar de los operadores para hacer esos vuelos, que los operadores existentes, que ya son muchos y los hay muy buenos, nos pasaran las imágenes y nosotros centrarnos solo en la parte del análisis, ¿no? Pero ahí nos hemos encontrado con que muchos operadores, pues es que hay que decirlo lisa y llanamente, no conocen la normativa. No saben qué se puede y qué no se puede hacer. Les da miedo dar ciertos pasos porque a lo mejor no saben qué hay que hacer para pedir una autorización específica. No sé, vimos que había muchas trabas en los propios operadores, ¿no? Entonces ahí fue cuando tuvimos que tomar nosotros la decisión de registrarnos como operador, bueno, contratar pilotos o incluso sacarnos los títulos de piloto nosotros mismos. Y como te comentaba antes, dar ese paso nosotros de pedir la autorización específica. Cuando montamos la empresa, nada de esto
estaba en el roadmap, ¿vale? Nada de esto queríamos hacerlo, ¿no? Pero nos encontramos, sí, con muchas reticencias, muchas fricciones dentro del propio sector para llevar a cabo unas operaciones que desde nuestro punto de vista eran perfectamente viables, ¿no? Bueno, como se ha demostrado posteriormente porque las estamos haciendo. Entonces, por un lado, ya te digo, convencer al cliente de que algo que siempre se ha hecho desde el suelo se puede hacer desde el aire, y creemos firmemente que una cámara en altura es, o sea, que cierta altura es el mejor sitio donde puedes poner una cámara. Pero luego, por otro lado, yo creo que falta como una iteración más de profesionalización en nuestro propio sector, ¿no? Creemos bueno, hay muchos operadores que están acostumbrados a un tipo de operativa convencional, su sota caballo rey, y que es muy difícil sacarlos de ahí. Luego, por supuesto, si queremos llevar estas operaciones a otro nivel, escalarlas, pues tendríamos que, bueno, nos vendría muy bien ciertos cambios normativos, ¿no? Más flexibilidad, pero digamos que esto no es a día de hoy para nosotros necesario, o sea, en el corto plazo, quiero decir, ¿no? Estamos todavía en esa fase de concienciación de que aportamos un valor, y esto podemos hacerlo perfectamente con pequeños proyectos, proyectos de tipo piloto que caben perfectamente en categoría abierta, ¿no? Eso sí, en el momento que ya tratemos de abarcar proyectos de mayor envergadura, sí que va a hacer falta, pues, bueno, esperemos contar ya para entonces con una autorización específica. La tenemos ya aprobada para una precisa que intentaremos hacer pues en 15 días, un mes. Pero bueno, probablemente necesitaremos, si queremos escalar, ¿no? Y, por ejemplo, ser capaces de inspeccionar, por decir algo, todas las carreteras de una comunidad autónoma, pues necesitaremos ir incluso un pasito más allá de esa autorización específica que tenemos pedido ahora. Pero ya te digo, para nosotros sobre todo es ese cambio de mentalidad tanto en nuestros potenciales clientes como en el ecosistema de operadores. Bueno, interesante lo que mencionas, Juan. Luego volveremos un poco sobre ello. Me he anotado algunas ideas que has trasladado y te preguntaré un poco más. Para darle palabra ahora a Carlos, lo mismo, ¿no? O sea, vosotros has mencionado que os dedicáis a actividades bastante distintas. Me ha hecho gracia, pero es que es así la vida, ¿no? Tenéis que asegurar las operaciones más recurrentes para poder dedicaros a las que realmente os gustan, como has dicho, ¿no? Eh, Efectivamente. algunas muy innovadoras, también incluyendo la inteligencia artificial en el loop, ¿no? Como quizás es el caso de Águia. Y bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Dónde vosotros que sí que a lo mejor, al contrario que Águia, a lo mejor sí que ya os enfrentáis más a esos estudios SORA, ¿no? Por naturaleza de algunas operaciones que estáis enfrentando? ¿Qué, qué veis que os hace falta, ¿no? ¿Tenéis limitaciones en las plataformas que usáis? ¿Tenéis limitaciones en las autorizaciones o cómo está el sistema montado a día de hoy? ¿O cómo lo veis para escalar? ¿O de momento habéis encontrado el equilibrio entre esas operaciones en categoría abierta que os dan ese recurrente y vais haciendo camino con las otras? Sí. ¿Qué retos veis? Sí, bueno, por comentar las dificultades que os habéis encontrado vosotros, Juan. En nuestro caso, yo creo que no nos hemos encontrado tanto la dificultad de convencer al cliente, porque hemos visto que todo ha sido empezar. Una vez que lo hemos hecho, una vez que el cliente ha visto que funciona, que el cliente ha visto cuáles son los beneficios, hemos conseguido escalar tanto las aplicaciones fitosanitarias como la topografía, como esas otras aplicaciones convencionales que os comentaba al principio. Igual lo que estáis proponiendo vosotros, pues sí que es algo más innovador, pero bueno, yo creo que todo va a ser empezar en el momento en el que el cliente o un cliente vea el potencial que tiene la solución, la idea escalará perfectamente. Por responder a las otras dificultades o qué retos se enfrenta el sector para seguir creciendo, bueno, pues Ernesto, lo que comentabas, echamos de menos una regulación más ágil, una regulación más realista o más basada en el riesgo. Sí que es cierto y vamos, estamos yo creo que todos de acuerdo que desde 2021, digo 2021 porque fue cuando fundamos nosotros la empresa, pero la regulación, la normativa ha avanzado muchísimo,
se ha adaptado muy bien, pero yo creo que aún así no es suficiente. Creo que si queremos estar a la altura del resto del mundo, la normativa europea, la normativa española debería de ser un poquitillo más ágil, ¿vale? El permiso que hemos conseguido nosotros para volar con piloto deslocalizado nos ha llevado 1 año y 4 meses conseguirlo, desde la primera vez que entregamos esa documentación. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas son las que deberíamos las que echamos en falta y las que podríamos mejorar, la que el sector podría mejorar. Ujú. Bueno, claro, también digamos que es un reto para la administración porque es la primera vez que se enfrenta a emitir una autorización de esa naturaleza, ¿no? Entonces, me imagino que la primera versión que vosotros le entregáis le levanta muchas, no sé, como o no congruencias o dudas de su parte y ahí empieza un diálogo, me imagino que es lo que estira eso a más de un año, ¿no? Que has dicho que Sí, es mucho efectivamente, tiempo, sí, al ¿no? final ha sido un constante diálogo, ha habido mucho trabajo detrás vamos, mucho apoyo y mucha proactividad por parte de la administración, de AESA en este caso, a que el Ujú. proyecto saliera adelante y a conseguir esa autorización. Pero aún así no ha dejado de ser, es 1 año y 4 meses con diversas iteraciones de por medio. Claro. Mm, Le y obligáis a la autorización, perdón, le obligáis a la autoridad a ser emprendedores también ellos un poco, ¿no? Porque tienen que salir un poco de su zona de confort y empezar a emitir autorizaciones un poco en la frontera de lo que se está consiguiendo a día de hoy, ¿no? Un por piloto supuesto, deslocalizado ya empieza a abrir un panorama muy interesante, yo creo, a nivel de operaciones. O sea, nos para consta poder realmente escalar, ¿no? Nos consta que AESA recibe muchas autorizaciones y que, bueno, pues tiene una cierta saturación en su buzón de entrada bueno, no sé de qué forma podríamos ayudarles a conseguir desatascar esa situación. Bueno, pues luego volveremos sobre eso porque a lo mejor pues puede haber algún tipo de idea que se nos ocurra o de propuesta. Voy a recuperar otra vez lo que nos contaba antes Joan Albert y me voy a aprovechar de que la jornada de hoy no es la única que ha habido esta semana sobre drones y el martes pude acercarme a escuchar también una ponencia de AESA precisamente y se hablaba un poco de dónde tiene ellos la frontera ahora en las autorizaciones, la frontera de lo que se está consiguiendo hacer hoy, ¿no? Y a nivel de plataforma, bueno, pues ellos habían llegado a una conclusión un poco redondeando números, ¿no? El Sail 1, Sail 2 ya está ahí. Para Sail 3, ellos mencionaban que van a exigir un análisis funcional de peligros, ¿no? Lo que se llama un FHA, un Functional Hazard Assessment. Y bueno, incluso una cosa que caló un poco en la cabeza de todos los asistentes es que el director de la división de drones, pues mencionó que una plataforma para Sail 2 más o menos debería rondar el orden de inversión de los 50 100 mil euros, un poco eh, hablaba de rangos máximos, ¿no? Mientras que para Sail 3 ya estaremos en el rango de los 200 300 mil euros en lo que es el proceso pues eso, de homologación, de tener todo em, conforme. Y sin embargo, para Sail 4 había un salto, según la opinión de la autoridad, pues muy, muy notable, ¿no? Porque para obtener ese Design Verification Report de ASA, el DVR, ya se hablaba de un orden de escala de cercano al 1.000.000 de euros, ¿no? Entonces, pero por otro lado, también tiene sentido que una industria como la española tenga líderes plataformistas, ¿no? Porque los tiene también en la parte de defensa. Hay algunos programas y algunas empresas que tienen soluciones interesantes, ¿no? De drones tácticos de defensa. Y en la parte civil siempre hemos sentido que los ingenieros españoles pues tienen la capacidad de poder desarrollar alguna plataforma que sea muy, muy capaz en ese ámbito de la categoría específica, ¿no? Pero que
¿Qué retos le ves, Joan Albert? O qué, o sea, en el contexto que hay actual en Europa, ¿qué os haría falta, no? ¿Qué impulso os puede hacer falta porque los requisitos son elevados, ¿no? Veo que tenéis también esa posibilidad de ser una empresa que apueste por el uso dual o por lo menos para la seguridad y defensa también es un poco vuestro usuario target, pero Sí, sois nosotros conscientes realmente, de todo esto que ha dicho la administración. ¿Cómo veis ese roadmap? sí, 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 más o menos, Mm, no estamos haciendo un 100% de las cifras, pero sabíamos un orden de magnitud. Justo por eso estamos yendo a doble uso, porque claro, sorprendentemente parece ser mucho más fácil y hay más capital ahora mismo en juego en la parte de defensa que en la parte civil. Nosotros arrancamos buscando ir únicamente a la parte civil, pero hemos visto que nuestra plataforma tiene la capacidad también de cubrir muchas misiones de ISR en defensa y nos va a costar menos dinero, al menos desde nuestra estimación inicial, pasar las certificaciones para la parte de defensa que para la parte civil. Entonces, nuestro objetivo sería que en caso de que podamos pasar toda esa certificación, que vamos a diseñar de acuerdo a SAIL 3, inicialmente, como comentábamos, que luego nuestros operadores, nosotros al final no vamos a operar, vamos a ser simplemente fabricantes. Vamos a proporcionar a nuestro cliente la plataforma, como mucho alguna demostración o algo de UAS as a Service podemos llegar a proporcionar, pero nuestra tarea principal es fabricar y vender. Entonces lo que queremos es poder garantizar que una vez hagamos esa inversión de 300.000 euros, por ejemplo, para ese SAIL 3, junto a todo el desarrollo de la plataforma y demás, que eso sería un monto bastante superior, ese operador, ese cliente, tenga la garantía de que va a poder volar sin ningún tipo de problema y que el proceso de pedir una certificación, una autorización para volar SAIL 3 sea fácil y sea fluido. Entonces, sabemos que esto es un proceso lento, se están haciendo muchos pasos hacia adelante. Lo que queremos es tener esa certeza de que va a ir convergiendo en esa libertad. Por eso mismo, sabemos que a nivel de modelo de negocio, nuestro objetivo inicial va a ser gubernamental, ya sea seguridad o defensa. La parte buena de Guardia Civil, Salvamento Marítimo y demás es que tienen, digamos, una mayor flexibilidad de cara a conseguir autorizaciones, por así decirlo. Entonces, sí que queremos enfocarnos más en esa dirección, pero queremos cubrirlo todo. Entonces, veremos cómo poco a poco va convergiendo. Y luego también es importante mencionar que, bueno, pues al final tenemos que proporcionar el paquete de datos a ese operador. Es decir, nosotros tenemos que proporcionar toda la información que necesita ese operador para luego que él pida esa certificación. Entonces habría que ver de qué manera se puede agilizar, se puede optimizar todo, incluso es posible que nosotros podamos tener una asesoría de cara a facilitarle la autorización a ese operador, es decir, habría que ver cómo poco a poco va convergiendo, hablando con AESA. Supongo que esto será un poco en base a la práctica, ver cuál es la mejor forma de gestionarlo. De momento, como es un folio en blanco, tenemos que empezar a escribir. bueno, muchas gracias, Joan Albert. La verdad es que yo creo que es ilusionante que haya empresas que seáis tan valientes que os posicionéis también en la plataforma ya bueno, de esta categoría, ¿no? Empieza a haber algunas empresas en Europa que están haciendo las cosas bien, también para delivery, y la configuración eVTOL parece que es la más acertada para poder barrer muchos kilómetros de operación, pero hay que dar cumplimiento a muchos objetivos de seguridad y bueno, no es sencillo, no es sencillo. Y desde luego, por lo que ha visto hasta ahora AESA un poco con la industria, se empieza a abrir una brecha entre aquellas empresas que podrán acceder a determinados niveles de robustez y de integridad de SAIL y los que se tengan que quedar en operaciones más sencillas, de más bajo riesgo, porque les va a requerir mucho esfuerzo financiero, pues poder homologarse o certificarse como tal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues interesante y muy retador lo que os planteáis. ¿Y vosotros? Más allá de esto, Sí, comentabas, perdona, te he cortado. no, ¿Qué no, comentabas? adelante, Joan.
No, nada, simplemente mencionar que más allá de eVTOL, nosotros también planteamos las configuraciones propulsivas, es decir, vamos también con motor de combustión para misiones más largas y luego también con pila de hidrógeno. Al final, la pila de hidrógeno es también otro mundo nuevo y maravilloso con todas sus complicaciones legislativas correspondientes, pero también es algo en lo que se está avanzando y se tiene que avanzar. Nosotros tenemos la suerte de llevar trabajando con pilas de hidrógeno ya más de 3 años en la parte de investigación y pensamos que puede ser un elemento diferencial, porque al final son sistemas que permiten llegar a autonomías que duplican las de los eVTOL, básicamente igualar o superar motores de combustión con cero emisiones por una parte para la parte civil y para la parte militar con una huella térmica y acústica muy reducida. Entonces, la legislación para volar con pilas de hidrógeno también es algo en lo que sabemos que algo existe, pero hay que ahondar porque pensamos que tenemos la capacidad desde España, y en nuestro caso es de Valira, desde la Politécnica de Valencia, de poder ser referentes y punta de lanza en la tecnología a nivel europeo. Entonces, ahí también es un nuevo mundo que se abre que nos gustaría explorar. Pues interesante esto que dices también sobre el reto del hidrógeno, que a veces parece como que entra en las conversaciones como si fuera un trending topic, pero luego se vuelve a reavivar el discurso porque a día de hoy sigue siendo un factor limitante la batería del dron para alcanzar ciertas operaciones y bueno, siempre estamos en esa disyuntiva, ¿no? Decimos, bueno, si en vez de 1 hora por hora en 2, etcétera, ¿no? Estamos también con ese factor limitante, pero es cierto que lo del hidrógeno es un reto mayúsculo también. Juan, antes me llamó la atención cuando decías que si hubiera sido por vosotros os hubierais quedado en la parte donde pensáis que aportáis más valor, que es estrictamente en ese proceso de datos, en la algoritmia, y que idealmente os hubierais quedado al margen de la operación del dron, ¿no? Lo que pasa es que al final, como startup que sois, os habéis dado cuenta que mejor cogéis el toro por los cuernos y lo hacéis vosotros porque si esperáis a que os lo haga otro, igual no os lo terminan de resolver, sino que introducís otro problema en la cadena, ¿no? Y el otro día escuchaba otras startups y ya más consolidadas que vosotros que tienen un poco esa misma aproximación. Algunos han conseguido incluso desarrollar sus propias plataformas, pero están pensando en el servicio que quieren brindar. Lo que pasa es que dicen, no, bueno, nos hemos hecho la fuerza plataformistas porque de esa manera adaptamos más rápidamente a los cambios que haya que hacer a nuestra aeronave con el fin de garantizar que le daremos el servicio que queremos darle al cliente cumpliendo lo que nos exige la normativa. Entonces, como que era curioso la aproximación de empresas que ya tienen muchos años, aunque tienen esa vocación un poco startupera, de decir, mira, me, me lo construyo yo, me doy cuenta de cómo está la regulación, me voy adaptando, pero me centro en el servicio, ¿no? Que es lo que quiero entregar. Entonces, bueno, en vuestro caso no habéis tenido que llegar a ese extremo porque con un dron más market lo estáis Bueno, cumpliendo, pero es curioso que hayáis tenido que asumir también la parte de la operación, ¿no? Y ahora, ¿qué retos veis como operadores? ¿También os estáis encontrando con esa lentitud que mencionaba Carlos en obtener algunas autorizaciones, o en vuestro caso todavía no es tan exagerado, ¿no? Porque es que ellos nos hablan de una autorización un poco especial, ¿no? Un poco más la primera que se ha dado en eh, nuestro país de ese tipo. Mm. bueno, a ver, nosotros en realidad cuando montamos la empresa todos y cada uno de los detalles estaban muy bien pensados, ¿no? Lo de centrarnos en el análisis no es solo un tema de que me quiero quitar de encima las complicaciones del vuelo y pedir las autorizaciones, ¿no? Es un tema de escalabilidad, porque yo si tengo todo mi proceso automatizado y alguien me pide que haga 10 proyectos en paralelo, desde la parte del análisis puedo hacerlo sin mayor problema o a lo mejor mi principal complicación es comprar otra máquina. ¿Sabes? No me supone un gran reto. Sin embargo, si tengo que volar en 10 geografías diferentes con mis propios medios, eso sí que es un problema, ¿vale? Porque no tengo 10 equipos de pilotos ni 10 equipos completos de drones. Entonces, el hecho de externalizar esta parte también es una necesidad porque queremos crecer, ¿no? Pero efectivamente, si en el mercado no hay quien nos dé la solución, pues lo hacemos nosotros, ¿sabes? Eso no supone ningún problema. Es cierto que en estas etapas iniciales con un dron generalista nos vale, porque lo que queremos demostrar es el valor que aporta poner una cámara en el aire
y analizar por medio de técnicas modernas, algoritmia, toda esa información, ¿no? Nosotros lo que estamos proponiendo es lo que se tarda a día de hoy del orden de 6, 8 semanas para hacer, por ejemplo, el PCI de un aeropuerto o de una extensión de carretera equivalente. Nosotros estamos proponiendo hacerlo bueno, cambia semanas por días, ¿vale? Si alguien que lo hace en 6 semanas, nosotros podríamos hacerlo probablemente en 2, 3 días. Entonces, eso ahí es donde está el valor que aportan los algoritmos, ¿no? Y por eso es por lo que apostamos, porque ahí es donde está la grandísima diferencia. Pero efectivamente hay que hacerlo desde la plataforma adecuada. A día de hoy, como estamos en el nivel de vender demostradores, vamos a decir, nos vale un dron generalista, pero evidentemente no es el dron óptimo para nosotros. DJI, pues que quiere vender a nivel mundial cuantos más drones mejor, pues está enfocado en vender productos que lo mismo sirven para una cosa que para otra, ¿no? Lo mismo te levanto un 3D de una cantera que te grabo una boda y un bautizo, ¿no? Con el mismo dron. Entonces, los drones, en mi opinión, están todavía pendientes de ese paso que se da siempre, que es el de la especialización. A nosotros nos encantaría que hubiera en el mercado un dron de ala fija, ¿vale? Con el que yo pudiera maximizar la distancia recorrida, pero también pues con una conectividad 4G para en ningún momento perder la conexión con el mando, pero además con paneles solares para no depender tanto de lo que puedo cargar en una batería y además que pesara menos de 2 kilos. Pero que ese cacharro no existe todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues dices que no nos hemos metido en eso. Pues quién sabe, a lo mejor tenemos que hacerlo en breve porque es muy raro o es poco probable que a futuro encontremos una plataforma que encaje como un guante con nuestras necesidades, ¿no? ¿Podremos seguir tirando de drones generalistas? Pues sí, pero entonces no tendremos ese óptimo de eficiencia al que aspiramos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, por ahora no es el problema actual, será un problema de la guía del futuro y esperemos llegar a tener que enfrentarlo. Si queréis, os echamos un cable, sabéis que en Valira, a nivel de diseño somos buenos. Oye, encantados, ¿no? Y para eso estamos aquí creando un Sí, sí. ecosistema. Sí, yo sinceramente preparando la mesa esta veía 3 empresas muy sinérgicas en cierto modo. Así que, bueno, no hay que descartar nada. Lo que sí que es cierto es que sería interesante reforzar la visión de lo que es la industria nacional del dron, ¿no? Entonces, pues, intentar, si se puede resolver todo desde empresas nacionales, sería fantástico. Eh, y potenciaros la posibilidad de que haya más autorizaciones, pero porque lo hacéis bien y porque sois serios, más casos de uso, más clientes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto en el que esto puede terminar de romper y sería deseable que los que más aprovechéis la oportunidad son los que ya estáis aquí. No por el hecho de haber sido muy restrictivos a veces en nuestro propio país, pero teniendo una normativa común europea, seamos menos competitivos cuando realmente esto se abra y entre también empresas, bueno, de los otros Estados miembros con capacidades similares a las vuestras, pero con más horas de vuelo, con más aprendizaje y bueno, pues eso es un poco donde yo veo también una amenaza si nos ponemos ya en plan panorama nacional, ¿no? Sí, nosotros Entonces, estamos viendo, sí, Ernesto, no, perdona, que estamos viendo que hay otras empresas a nivel europeo que están con una cantidad de horas de vuelo impresionantes, tanto a nivel civil como a nivel militar. Empresas del sector de nuestro segmento se han convertido en unicornios, ya están valoradas en 1.000 millones de euros. Es decir, está habiendo un boom del mercado impresionante y siento que en España estamos quedándonos atrás. Es decir, tenemos que aprovechar esa ola, tenemos que aprovechar que la industria está creciendo. Mercados ya como el chino o el americano, ni te cuento, que están utilizando tecnologías equivalentes para aplicaciones que aquí no son, en fin, no se concibe. Es decir, tenemos que cambiar un poco la mentalidad y, bueno, en la vieja Europa siempre somos como somos, pero hay que tratar de coger lo bueno de ambos mundos. bueno, pues eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Que es un momento de oportunidad para España. Mucha gente de fuera nos ve como un mercado potente del sector del dron, pero es verdad que nos falta más horas de vuelo y más servicios permanentes, ¿no? Tenemos como muchas capacidades demostradas una única vez.
tenemos muchos demostradores, muchas pruebas de concepto y luego pues muchos servicios de menor valor añadido. Pero ahora que se está abriendo por primera vez la manzana de la categoría específica y se dejan entrever los negocios que puede traer estas operaciones un poquito más complejas de un riesgo medio, bueno, sería muy deseable que las empresas que tenéis esas capacidades os posicionéis ahí, ¿no? En ese sentido, Carlos, ¿cómo lo ves tú? Que atacáis un poco, conocéis bien el sector desde la categoría abierta hasta esta última autorización que habéis recibido, que os deja en una posición bastante ventajosa en España. ¿Cómo lo veis para ser líderes, ¿no? Respecto a otros operadores, digamos, europeos, internacionales, por ejemplo, en estas capacidades de pilotaje localizado, de categoría específica, operaciones SAIL 2, SAIL 3. Vamos a quedarnos de momento ahí, porque eh, y las oportunidades que puede tener España como industria. ¿Cómo lo Sí, ves? desde luego. Bueno, yo por supuesto que seguiremos trabajando para intentar ser líderes, como dices, y oye, pues quién sabe dónde llegaremos. Quería comentar, hace un par de semanas fue el Exponential en Houston y estuvo ahí mi compañero Carlos Almanza. Y vino bastante motivado porque estuvo en una conferencia en la que hablaban precisamente de pilotos deslocalizados y no recuerdo el nombre de la persona que daba la conferencia, pero comentaba que en Estados Unidos tenía intención de realizar una prueba de concepto en 2025 con un par de drones hangarados con pilotos localizados. Y él vino muy motivado para España diciendo, joder, que es que nosotros no estamos ya en la etapa de prueba de concepto, nosotros ya tenemos un cliente, ya lo estamos haciendo, ya tenemos esa autorización. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que estamos ahí en la punta de la lanza y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para no dormirnos y seguir en esta posición ventajosa. Pues muy bien. La verdad es que es muy buena noticia que aunque os haya costado un tiempo importante, pues lo hayáis conseguido porque también de una manera voluntaria o involuntaria le habéis abierto también la puerta a que otras empresas os tomen de referente y también intenten, pues eso, encontrar sus propios modelos de cómo escalar operaciones teniendo un piloto a distancia de la operación, porque de otra manera no saldrían las cuentas. No siempre será rentable llevar al piloto cerca de la aeronave. Entonces, pero por contra, la autoridad siempre te va a exigir que le demuestres que dominas el contexto de la operación, incluso cuando estás en remoto y que puedes reaccionar a tiempo y con los riesgos totalmente mitigados en tierra y en aire para esa operación concreta, ¿no? Entonces, bueno, Sí, entiendo por que supuesto. Creo que el mercado ahora mismo sí. es muy amplio y hay hueco para muchos actores. Y bueno, como comentaba al principio, estamos formando un montón de gente todos los meses y Juan te puede ofrecer pilotos cuando quieras por toda España. Bueno, los tres os habéis apoyado en incubación y aceleración. Entiendo que Valira ha estado más al abrigo de la UPV y de lanzadera, quizá. Me tendrá que corregir don Albert. Lanzadera no, estamos en la incubadora de la Politécnica. De la propia Politécnica, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de la universidad hay una incubadora que se llama Startup EU. Ah, vale. Vale, Sí, disculpa entonces. Y Águila claramente más vinculada a la BF Aero y Invixa más con el ESAVIC, que lo has mencionado también, ¿no? Aunque también habéis tenido paso por la BF Aero, ¿no? En Invixa. Bueno, BF Aero realmente ha sido la más reciente. Nosotros Ah, comenzamos con Volaria, que es la aceleradora de empresas de Castilla y León. vale, sí. Y ESAVIC es también de Castilla y León, es la incubadora de la Agencia Espacial dentro de Castilla y León.
Con Esabic y con BF Aero nos hemos vuelto un poco plataformistas, como comentabas al principio, porque bueno, aquí ya para el proyecto de Esabic es el paracaídas guiado con inteligencia artificial. Tenemos que meternos en el software, pero también tenemos que meternos en la plataforma. Y en BF Aero, que hemos entrado hace un mes, o de hecho hoy mis compañeros estuvieron con Juan en Galicia, en un evento de la BF Aero, tenemos un proyecto también para el desarrollo de paracaídas para drones. Y bueno, Sí, ¿y cuál es el siguiente paso? Cuando una empresa como las vuestras, que todavía no sois muchas personas en cada una de ellas, ¿cuándo dais el salto ya y os desvinculáis de estos paraguas, ¿no? Y estáis buscando inversores externos, estos famosos business angels. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso para, digamos, soltarse, ¿no? de estas incubadoras y aceleradoras y decir, ya vamos al mercado con todas las de la ley, o siempre vais a mantener un cordón umbilical con estas aceleradoras e incubadoras, un poco por entender, ¿no? Cómo funciona este ecosistema en España y, y entiendo que a día de hoy cuán importante es para vosotros ser parte de estas iniciativas, ¿no? Pues mira, por contarte nosotros un poco nuestro caso, para nosotros ser aceptados en BC Aero fue un poco el hito fundacional, ¿no? Porque Javier y yo somos los dos gallegos, somos de los que estudiamos la carrera cuando todavía estaba solo en Madrid, ¿no? Lo que ya obligaba a desplazarte de tu casa, ya terminabas trabajando en alguna empresa del entorno de Madrid. Y Javier y yo pues bromeábamos un poco con la cosa de que si queríamos volver a jubilarnos, ¿no? En nuestra tierra pues íbamos a tener que montar algo. Y un poco lo que dio pie a que eso se hiciera realidad, pues en el caso de Galicia fueron las Business Factory de la Xunta, ¿no? Una de ellas, BC Aero, pues es la que está centrada en el sector aeronáutico, tema de drones, etcétera, y fue lo que nos animó, ¿no? A montar algo. Entonces nosotros nacimos al amparo de esta aceleradora. El primer año, incubación, pues lo dedicamos sobre todo a desarrollo. En el segundo año, pues ya nos pusimos un poco el objetivo de hacer toda la acción comercial en España. En ese segundo año, pues la verdad, pues hablamos con todas las comunidades autónomas, el ministerio, prácticamente todas las diputaciones, pero era también un poco, no solo por vender el producto, pero sino también pillar un poquillo el feeling del mercado, ¿no? Cómo respira el mercado, qué más cosas quiere, etcétera, porque aquí en el mercado nacional es donde podemos tomar bien ese pulso. Y este tercer año, que es donde coincidimos con Carlos y sus compañeros, nosotros lo que estamos buscando ya es la internacionalización. Nosotros, más que la entrada de un inversor, lo que estamos es buscando meter el pie en mercados que normalmente son más abiertos a temas relacionados con la innovación. ¿Vale? Nosotros, bueno, pues afortunadamente tenemos ya experiencia ya de proyectos internacionales, los dos socios, y ahora mismo, pues para que te hagas una idea, estamos ya en contacto con gente del sudeste asiático, de Oriente Medio, de Estados Unidos y Centroamérica. Bueno, también tenemos unas conversaciones con empresas de Italia. Entonces, nosotros lo que nos gustaría es cerrar este ciclo de 3 itinerarios, ¿no? Que propone BC Aero: incubación, aceleración, consolidación, precisamente para generar ese flujo de ingresos que realmente no nos haga estrictamente necesario abrir una ronda. O sea, que la ronda sea en todo caso para crecer un poco más rápido, pero no por necesidad, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría que este último paso por la aceleradora nos sirva precisamente para llegar a mercados donde creemos que tenemos más opciones y entonces ya despedirnos, pero despedirnos con alegría porque Con nota, habrá ¿no? Claro, es de lo un que se reto trata esto. cumplido. Eso es lo Claro. que se trata, efectivamente. Bueno, Mira, pues un apunte solo, que antes no llegué a sí. contestarte. Nuestra aventura con AESA fue un poquito más corta, fueron 10 meses, pero hay que decir que nosotros, por no hacer, digamos, por no pecar de pardillos y hacerlo mal a la primera, confiamos en consultores de Senasa para preparar esa primera documentación. Entonces, yo tengo que decir que creo que nuestro primer envío de documentos será francamente bueno, ¿vale? No lo estaban haciendo unos novatos. Y aún así, el ciclo fue, a mi entender, muy largo, más Muy largo de lento, lo sí. esperado. Sí, eso es. Futuras cosas ya las haremos nosotros. Pero entroncando un poco con lo que decía Carlos al principio, es como que todos vamos a la misma cola, ¿no? Y bueno,
se trata por igual aquello que viene firmado o preparado por un ingeniero aeronáutico con experiencia, no lo digo por nosotros en este caso, sino por los compañeros de SENASA, recibe el mismo trato que lo que prepara alguien un poco a la buena de Dios, ¿no? A lo mejor había que establecer, no sé si eso le encajaría a esa o le generaría más problemas porque tendría que dedicar quizá más recursos, no lo sé. A lo mejor establecer como una doble vía de acceso, ¿no? Aquello que venga firmado por un ingeniero aeronáutico, a ver, no siempre será el caso, desgraciadamente, pero yo quiero pensar que la preparación pues tendrá un nivel, vamos a decir, por encima de la media. Y perdonad por el inciso, pero No, se pero me es pasó interesante comentarlo lo que, antes. a ver, lo que planteas es interesante, un poco disruptivo, pero, o sea, disruptivo me refiero porque se sale de lo que está redactado en la regulación europea y lo que está aplicando a día de hoy a esa con el Real Decreto del 517 de 2024, pero sí que es cierto que, que tiene algunos paralelismos con el look, ¿no? O sea, llevado a otro nivel, claro. Al final, una autoridad civil aeronáutica como esa se puede llegar a fiar de un operador hasta tal punto que le, bueno, pues que le da los poderes para autoautorizarse, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, en España solamente lo ha conseguido una empresa, ¿no? O sea, solamente una empresa ha llegado a esos niveles. Bueno, se ha postulado y lo ha conseguido llegar a esos niveles en los que a esa se fía de cómo ellos hacen el estudio operacional, el SORA, etcétera, preparan eh, la- los preensayos de vuelo, los check flights, lo que sea, van a volar, recogen todas las incidencias, etcétera, ¿no? Y tienen un registro completo. Entonces, todo, ¿no? Todo el ciclo de la operación, desde el diseño y ensayos preliminares hasta cómo se custodia esa información, cómo se... Y bueno, es cierto que eso a la autoridad en el fondo quitando que puedan inspeccionar a cualquier operador, pues le iría como rebajando funciones, ¿no? Si hubiera más empresas a ese nivel que pudieran ser independientes en su autorización. Pero es verdad que lo de las colas que dices es algo disruptivo, porque no es llegar a ser un look, pero sí que es como marcar un sello de calidad, de decir, oye, pues el SORA me lo ha hecho este equipo, ¿no? O este perfil de profesional o, o algún subgrupo de profesionales de ese gremio que tiene alguna habilitación especial o que ya ha demostrado que en estudios previos presentados pues cumplía unos niveles de excelencia muy altos, ¿no? Unos niveles de calidad. No lo sé. O sea, es interesante lo que planteas, Juan, pero Yo estoy de veremos si acuerdo desde el contigo. colegio podemos por lo menos plantearlo a la autoridad o si tiene sentido, porque es verdad que algunos plazos que habéis mencionado se antojan un poco excesivos y puede penalizar a la industria nacional. Yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Creo que sería una muy buena propuesta y le daríamos bastante valor a la figura del ingeniero aeronáutico. Por comentar el look, si no recuerdo mal, el look que se ha dado en España es para el Barcelona Drone Center y Ujú. tampoco te autoriza o tampoco les autoriza a realizar cualquier tipo de No, claro. operaciones bajo su autorización. Creo que solamente tienen un look para autoautorizarse los PDRAs y alguna operación más. Sí, es verdad que luego el look tiene diferentes alcances y el que se haya otorgado no es un billete en blanco, por decirlo así, no es un cheque en blanco, ¿no? Efectivamente, Carlos, tienen unos alcances muy concretos. Se puede obtener un look más amplio, pero creo que no ha sido el caso. Así que bueno, es verdad que también a nuestra autoridad hay que ganarse su confianza, por decirlo así. Pero si estamos observando que tienen un cuello de botella en algunos procesos, pues también podremos quizá un día acercarnos a plantearles algunas propuestas para ver si eso puede ayudar a descongestionar el sistema. Porque SORA está claro que es la metodología que ha venido para quedarse y es la que va a ayudar a intentar establecer los criterios de autorización o no autorización para estas operaciones que se quedan en estos grises, ¿no? Que no son ni tan sencillas como para ser categoría abierta ni tan exigentes para certificarse. Y está aquí la complejidad.
creo que hemos agotado gran parte del tiempo que está destinado, pero no puedo ver cuántos asistentes tenemos y si alguno ha levantado la mano para hacer alguna pregunta, pero podría ser interesante que entrara alguna pregunta del público, si fuera el caso y estés de Sí. acuerdo. José Antonio ha Sí, escrito sí. por el chat simplemente comentando que nos da mucho ánimo y que felicidades por nuestra iniciativa. Así que muchas gracias, José Antonio. Y bueno, si queréis pedir pregunta. Víctor, ¿me puedes ayudar a ver si ha levantado alguien la mano? Yo es que no veo... Sí, Ernesto, de momento no hay nadie que la haya levantado. Quizá como estabais todavía debatiendo y tal, no han entendido que pueden hacer preguntas ya, pero bueno, que lo hagan, quien quiera, por supuesto. Sí, porque nos estamos acercando un poco a la hora límite y vamos, pero puede entrar perfectamente cualquier pregunta. De hecho, creo que es una buena oportunidad que habléis con nuestros compañeros que están hoy en la mesa. Pues saben un montón de... Además, cada uno un poco lo suyo. Yo os veo incluso montando un proyecto las tres empresas porque atesoráis experiencia en tres ángulos distintos del sector drone, así que bueno, Mira, sería Ángel ha levantado la mano. Hola, no sé si me escucha. Ernesto, ¿me escuchas? Se escucha muy bien. Gracias por Mira, participar, Ángel. soy Ángel Villalba. Hablé contigo en Spodrónica hace pocos días, vamos, la semana pasada. Sí, del Eh, MOV, ¿no? Ángel Villalba, sí, del proyecto Hermov, exactamente. Que Sí, sí, bueno, me acuerdo. nosotros estamos en un centro de formación profesional en Albacete y hemos tenido alguna experiencia con células de hidrógeno. Entonces, eh, creo que es Joan Albert el que ha comentado que en Valencia, en Valira, estaban intentando, o han hecho alguna experiencia con células de hidrógeno aplicadas a UAV y bueno, me gustaría si pudiera dar algún detalle más de qué es lo que habéis hecho. Básicamente se desarrolla un proyecto de investigación a nivel nacional, el proyecto Hydron, hace ya algunos años, en los que empezamos a trabajar con pilas de hidrógeno, dando pruebas en banco estático como en la aeronave. Y bueno, llevamos cierta experiencia validando esa tecnología y adaptándola a la aeronave. Tenemos pendiente de hacer vuelos completos con la pila en la aeronave experimental anterior, pero llevamos ya cierta experiencia trabajando con la tecnología, con la implementación y buscamos ahora mismo integrarla en un sistema comercial. ¿Y qué fabricante de células es ese con el que estáis trabajando? Pues inicialmente el primer sistema con el que estuvimos trabajando era con HTR Dynamics, ahora estamos validando trabajar con otros, pero estamos valorando opciones. Al final, nosotros no tenemos previsto desarrollar pilas propias, lo que buscamos es tener un fabricante fiable y que nos dé el máximo rendimiento con la mejor operatividad. Sí. Entonces, Nosotros integramos una célula de H3 Dynamics efectivamente en un UAV de 25 kilos de peso y conseguimos vuelos de hasta 2 horas, ¿no? Bueno, se podía haber conseguido más, pero por no arriesgar, usamos dos células de hidrógeno, una de ellas, pues hubo un accidente, ¿no? El dron, el avión se cayó y se destruyó. Y nos queda una en servicio que, bueno, de momento no la estamos usando. La estoy usando para hacer demostraciones, para explicar un poco la tecnología y no sé si pudiera interesaros algún tipo de colaboración con nosotros. Nosotros estamos en Albacete, ¿no? Entonces estamos bastante cerca de Valencia. Y el avión que utilizamos, se hicieron 4 prototipos y tenemos uno completo, pero no está ahora mismo en vuelo, ¿no? Lo retiramos, esto fue en 2023 cuando hicimos los vuelos y ya en 2024 pues guardamos el proyecto, ¿no? Pues pues sería Ángel, muy gracias interesante. por participar. Yo creo que a lo mejor Sí, podemos hablar, Ángel, si quieres. puedo poner en contacto. Esto Sí, por supuesto. es otro de los objetivos de esta jornada, por supuesto. Al hablar con empresas tan, por un lado, pequeñas en su número de personal, tan dinámicas, ¿no? Tan abiertas a escuchar a otras, pues es genial que se puedan crear este tipo de interacciones porque rápidamente vais Sí. a identificar si No sé podéis cómo hago llegar mi colaborar. contacto, Pues, Ernesto. Yo tengo pues tu si no es mucha teléfono, molestia que me escribas a mí, yo os hago un email de introducción y ya luego os yo tengo pedís tus vosotros. datos efectivamente y Sí, tengo la tarjeta que me diste la semana pasada. pues yo os hago de puente y ya os lo dejáis que
o sea, ya os dejo que habléis vosotros, por supuesto. Sí, Vale, Genial. pues yo te envío un correo y me pones en contacto con Albert, Joan Albert. sí. Salvo que Jonathan quiera Y escribir ahora su email directamente por el chat, pero yo encantado de haceros de mediador. No hay problema. y podemos hacer algún tipo Y supongo que de trabajo en conjunto, o incluso nosotros facilitaros algo de algún medio de los que tengamos por aquí, porque tenemos la célula, motores, el avión. Ujú. Vale, pues perfecto. entonces hacemos eso, ¿eh? Sí, genial. Nosotros, lo que comentaba, tenemos una plataforma propia que realmente es compartida con la Politécnica de Valencia. Entonces, si podemos validar en dos plataformas distintas, desarrollar tecnología, compartir información para llegar a ese prototipo comercial real, Sí. bienvenido sea. Bueno, nosotros intentamos hacer un desarrollo comercial con una empresa que trabaja con el sector de defensa y de hecho se llegó a presentar un proyecto al Ministerio de Defensa, pero bueno, se dio unos plazos de desarrollo, una valoración y tal para un dron digamos, con aplicaciones de observación en el campo de la defensa. Y bueno, no hubo apoyo por parte del Ministerio, ¿no? Entonces, el proyecto está archivado ya 2 años y en stand-by y bueno, no sé si habría alguna posibilidad de reflotarlo o en colaboración con otra entidad como podéis ser vosotros, ¿no? Que se podría aprovechar de alguna manera la experiencia que se hizo, ¿no? Sí, por Eh, supuesto. yo también tuve alguna colaboración hace años con la Universidad Politécnica de Valencia, con la Escuela de Aeronáuticos, en que estuve dando conferencias a alumnos de primero hasta el año 2012, ¿no? Luego ya se interrumpió porque me marché yo fuera de España y ya no he recuperado esas conferencias, ¿no? Pero vamos, tengo cierta experiencia de colaboración con la UPV. Vale, genial. Pues nada, Ángel, hablamos y buscamos sinergias. De acuerdo, Joan, pues nada, en eso quedamos. Muchas gracias por participar, Ángel, también, ¿eh? Y yo encantado de reforzar este contacto y seguro que os pondréis de acuerdo, porque trabajáis en tecnologías muy, muy afines y proyectos que parece que son similares. A ver si encontráis ese De acuerdo. entendimiento. Víctor, dime por favor si hay alguna pregunta más de los asistentes, porque tenemos tres Sí, empresas súper interesantes. José Antonio Gámez es el que Sí, ha dicho algo por chat, tiene la mano levantada. sí, por favor, José Antonio. No te escuchamos todavía. No sé si está silenciado. José Antonio, ¿nos escuchas? Ahora debéis de Ahora, oírme. ahora. Ahora, Vale, ahora ya vale. estás bien. Tenía Ahora sí, silenciado perdón. todo esto. Bueno, hablas viejo. Oye, os he mandado un mensaje, lo único que decía hace un ratito. Era felicitándoos a los tres, o a los cuatro, mejor dicho. Me No, encanta. no, yo estoy aquí de moderador. Aquí la gente inteligente son los Ya, que pues están en a las ti también, empresas. pero bueno, también a ti, un gran moderador y estos tres, y lo mismo que Ángel, que hombre con experiencia. Yo en el campo que estáis discutiendo no tengo experiencia ninguna. Tengo ya 80 años, acabé en el 71, como os dije en el mensaje. No habéis nacido ninguno de vosotros. qué, qué pena para mí, vamos. Y no, me encanta, no puedo colaborar con vosotros porque sabéis mucho más que yo en ese tema. Yo siempre he estado trabajando para aeropuertos, me ha encantado la electrónica, me metí a aeropuertos porque es donde se daban ayudas y yo dudaba si es ser aeronáutico o de telecomunicaciones, he sido radioaficionado y demás, pero no estoy a vuestro nivel ni muchísimo menos. Así que solamente para felicitaros. Me ha entusiasmado la conferencia. Gracias a vosotros. Y hay empresas muy buenas, y ves, y algunas de ellas, como son todavía poco pequeñitas, no tan conocidas, pero lo que hacen es increíble. Así que bueno, me alegro que te haya parecido, José Antonio, la jornada interesante, incluso para aquellos que nos dedicáis a este sector y tú que ya estás un poco pues más de disfrute, ¿no? Ya te has ganado el derecho a vivir una vida más tranquila, pues te agradezco que también le quieras dedicar tiempo y tu curiosidad a conectarte a nuestras jornadas y seguir aprendiendo de mano de los compañeros. Así que nada, muy agradecido por tus palabras y tu asistencia. Gracias a vosotros. No, sigo entusiasmado por la profesión, que soy viejo, Claro, pero sigo joven
Y, Pues eso es lo que nos y mantiene, una sí. cosa que me sorprendió mucho y ahora me sorprende, una vez allí en el colegio que dije, tengo que ir a la escuela para, y el que estaba, que era de otro otro aeronáutico, otro sitio, dice, ¿cómo que a la escuela? Eso es cuando había una, ahora ya hay por lo menos 20 y sois vosotros de una de esas 20. Me encanta que se haya extendido tanto la profesión. Así que gracias por vuestras conferencias y hasta Muchas gracias otra a que ti. ya asistiré. Muchas gracias, José Muchas Antonio. gracias, José Antonio. Víctor, cuéntame, ¿tenemos alguna mano más levantada? ¿Alguna pregunta más que queréis hacer? Nada, bueno, de momento no hay nadie. Si hay alguien que quiere añadir alguna cosa, está a tiempo. Por mi parte, también los ponentes tienen todo el derecho a, si quieren hacer algún comentario más, algún cierre, o si se han quedado más o menos satisfechos con el debate que hemos tenido. Yo creo que ha ayudado bastante a ver que tenemos un tejido y un ecosistema de empresas pequeñas, innovadoras, muy interesante. Algunas han crecido al amparo de proyectos de compra pública innovadora o de incubación y aceleración que han ido desarrollándose en diferentes zonas de España. Es muy bueno que el sector está atomizado, pero también es bueno que haya diferentes polos de innovación deslocalizados. Eso, así es como yo lo veo. Incluso garantizan ese retorno del talento a las provincias de origen, como decía Juan, puede ser una vía de regreso a Galicia o a Canarias o Andalucía o a Levante, ¿no? No que todo se quede concentrado siempre en Madrid, por ejemplo, y, y bueno, y de conseguir proyectos que dan un retorno a una región concreta y solucionan unos retos y unos problemas concretos para esa región, pues luego, como decía también Juan, en esta última etapa, en este tercer año, después de haberse acelerado en un proyecto, buscar esa internacionalización, ¿no? Ese crecimiento que puede venir desde cualquier lado, o sea, desde una empresa pequeña ubicada en una provincia más perimetral, mirar de tú a no solamente a Europa, sino incluso mercados Asia-Pacífico, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Ver cómo tenemos este tipo de empresas y, bueno, pues sobre todo ayudarnos unos a otros para sentir que que no se nos quedan bloqueadas estas empresas en procesos administrativos o en etapas un poco absurdas cuando tienen la tecnología y las capacidades y la seriedad de acometer los estudios de seguridad y los estudios operacionales, pues con garantías, ¿no? Pues que no se queden estas empresas paradas sin poder entregar sus soluciones, pues por cuestiones más administrativas. Y también girarnos y ayudar a la administración o proponerle soluciones para que tampoco sean desbordadas, pues por los retos que estas empresas plantean, ¿no? Porque a nivel normativo parece que es posible ya hacer muchas más cosas de lo que la gente quiere hacer ver. O sea, se pueden conseguir hacer muchas cosas, pero es verdad que tiene que llegar a tiempo esas autorizaciones. Y es bueno que ya haya algunos referentes que lo están consiguiendo. Así que nada, yo muy agradecido de que me hayáis seleccionado como vuestro moderador hoy y tenéis también eso, la oportunidad de, si queréis hacer un cierre o si no, pues yo os doy las gracias y también a los asistentes. Por mi parte, nada más, Ernesto, daros las gracias por la organización del evento, a ti, a Víctor, a todos los que habéis participado y, bueno, pues por darnos la oportunidad de contar nuestros proyectos. Por mi parte también. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias, colegio. Y la verdad es que creo que se debería hacer más de este tipo de jornadas, este tipo de conexión con gente del sector, porque al final del grupo de UAS sí conocemos lo que hacemos todos, pero creo que puede haber gente como José Antonio, gente de otros ingenieros aeronáuticos que pueden tener mucho que aportar a nuestro desarrollo y es interesante que sepan lo que hacemos. Sí, yo tengo una pequeña frustración. A ver, la jornada de hoy creo que ha salido bien y es para lo que estaba. Y a veces las plataformas de conexión en remoto son útiles y son prácticas, pero tengo la frustración de que no nos juntemos en persona. Entonces, de aquí a final de Sí, año sí. intentaremos proponer otra actividad. Lo hablaré con Víctor, con nuestro secretario, y veremos si realmente es posible. No queremos saturar tampoco las agendas de las empresas, porque ya hay muchas jornadas de drones y tampoco queremos ser una más. Pero si vemos la posibilidad de juntaros con un objetivo que tenga sentido para todos y sea sostenible, por decirlo así, lo vamos a intentar.
quizá pues traeros también al frente a la parte de la administración y tener un diálogo sincero y en positivo para ver si podemos reforzar la industria nacional. Muy bien. Exacto. Por mi parte, muchas gracias, Ernesto, por la jornada y gracias al colegio. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, por compartir con nosotros vuestro conocimiento. Todo lo que habéis conseguido hacer hasta ahora, mirando para atrás, es bastante, aunque son empresas jóvenes. Y sobre todo mirando para adelante, pues todo lo que os espera, ¿no? Por cumplir. Así que seguiremos vuestros pasos, las noticias y ojalá, bueno, pues nos podáis anunciar muchos más proyectos y reconocimiento en los próximos meses. Seguro que sí. Bueno, pues cuidaros mucho y yo por mi parte cerramos aquí. Un saludo cordial a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia.